Soy Daniela Biarlo, soy dermatoestética científica y vamos a seguir con la segunda parte de diabetes, ¿no? ¿Qué pasa en las células de las personas que tienen diabetes? ¿Qué pasa en la piel de las personas que tienen diabetes? Y vamos a hablar de esto que yo les hablé en la primera parte, de las llaves y las cerraduras que se necesitan para poder hacer que todo esté en equilibrio. La glucosa sería la llave. Cuando nosotros comemos, especialmente cuando comemos harinas, cuando comemos frutas, cuando comemos cereales o cuando comemos azúcar, el cuerpo convierte todo esto en glucosa, que es nuestra principal fuente de energía. Pero resulta que la glucosa no puede entrar solita a la célula, entonces necesita una llave. Esa llave es la insulina. Y la cerradura está en las membranas celulares, que son esos receptores. Cuando la llave encaja, la puerta se abre y esa glucosa puede ingresar. Esa insulina se produce en el páncreas, en una de las células del páncreas que se llaman beta. Ahora bien, en la diabetes tipo 1, nosotros no tenemos llave. En la diabetes tipo 1, esas células betas del páncreas son atacadas por el sistema inmunológico de nuestro propio cuerpo. El cuerpo las confunde como si fuese algo peligroso y las destruye. Entonces no tenemos llave. ¿Y qué pasa si no hay llave? Esa glucosa se queda afuera dando vueltas y no puede entrar a la célula y se empieza a acumular en la sangre. A eso se le llama hiperglucemia. También queda en algo que se llama dermis, en la piel, queda entre las células flotando. Ahora, en la diabetes tipo 2, la llave no entra. En este caso sí hay insulina, sí tenemos la llave, pero es como si las cerraduras estuviesen oxidadas, entonces las células ya no responden bien a esa llave. Y esto se llama resistencia a la insulina. El cuerpo lo nota y el páncreas intenta compensar esto que está pasando, entonces fabrica más insulina. Pero con el tiempo el cuerpo se va agotando y otra vez la insulina no entra bien y otra vez se empieza a acumular en la sangre, se empieza a acumular en los tejidos, se empieza a acumular en los espacios entre las células. ¿Qué pasa dentro de las células si no entra glucosa? Las células se van quedando sin esa energía necesaria para que las fábricas ahí adentro funcionen. Y algunas celulitas lo pueden sufrir más que otras. Por ejemplo, el cerebro, que es muy sensible a los cambios de glucosa. El músculo, que requiere de tanta energía, empieza a perder fuerza. Y la piel cicatriza mucho más lento y se vuelve vulnerable. Y como no entra glucosa, la célula empieza a buscar otra cosa para sobrevivir. Empieza a quemar grasa, que no es positivo como algunos creen, pero ese proceso genera algo que se llama cuerpos cetónicos. Y si se acumulan mucho, ¿sí?, empiezan a acidificar la sangre. Eso se llama cetoacidosis diabética y es muy peligroso. No es lo mismo de lo que hablan a veces en planes ketos y demás. ¿Y qué pasa si hay demasiada glucosa libre en sangre por demasiado tiempo? Ahí nosotros estamos hablando de hiperglucemia crónica. Y esto empieza a dañar todo el cuerpo desde adentro hacia afuera. A nivel celular, la glucosa en exceso se empieza a pegar a proteínas y se empieza a pegar a la grasa. Esto empieza a formar productos de glicación, glicación avanzada o AGEs se llaman, y empiezan a dañar el ADN, empiezan a dañar las membranas, empiezan a dañar las mitocondrias y empiezan a generar algo que se llama estrés oxidativos, estos radicales libres que envejecen las células. Entonces se empieza a perder energía, se dañan los tejidos y se acelera muchísimo el envejecimiento. A nivel de los órganos, los riñones se empiezan a dañar, se daña el filtrado que tiene, que es una nefropatía diabética. En los ojos se afectan los vasos de la retina y se les llama retinopatía,
Y en los nervios se empieza a perder la sensibilidad y entonces aparecen estos dolores, aparecen estas neuropatías. En los vasos sanguíneos lo que sucede es que se empiezan a poner frágiles y empezamos a tener problemas circulatorios. Y en el corazón empezamos a tener riesgos de paros cardíacos. La piel se oxigena muchísimo menos, se regenera más lento, aparecen úlceras, infecciones, resequedad y todo lo que tiene que ver piel o cicatrización tarda muchísimo más. Vamos a ver que va a haber una inflamación crónica, porque cuando hay mucha glucosa por mucho tiempo, se empieza a activar el sistema inmunológico, pero en lugar de ayudarnos, empieza a inflamar todo. Se liberan citoquinas, estas citoquinas que son inflamatorias, que empiezan a alterar el funcionamiento normal de todos los tejidos, y esto empieza a acelerar todo el envejecimiento y hace que la piel pierda esa elasticidad natural, empieza a perder brillo, empieza a perder capacidad de reparación y aparece esa sensación de piel más desvitalizada, esa piel desmejorada, esa piel sin brillo. ¿Qué podemos hacer desde la dermatoestética para colaborar con esto? Primero es cuidarnos desde adentro, ¿sí? Lo primero es no dañar más. Tenemos que tratar de nada de peeling, nada de cosas ni de tratamientos que interfieran con la cicatrización, que le genere un trabajo extra. Hay que cuidar la piel como si fuese un órgano que está recibiendo menos energía y menos oxígeno. Tengan en cuenta que las células, en lugar de estar nadando en un gel, están nadando en un barro, ¿sí? En algo que es algo como si fuese un dulce de leche. Entonces vamos a tener que tener mucho cuidado porque hay una cicatrización muy lenta, requiere de una higiene muy suave, de no frotar, de una hidratación constante, de usar emolientes, de usar aceites naturales. Usar urea al 5% es muy importante, evitar alcoholes, perfumes, evitar exfoliantes agresivos.